Como la muerte anda en secreto y no se sabe que mañana yo voy a hacer mi testamento, a repartir lo que me falta, pues lo que tuve ya está hecho y está abrigado y está en casa. Yo voy a hacer mi testamento para cerrar cuentas soñadas. En algún momento, tal vez el menos esperado, la muerte nos sorprende con su afilada guadaña. La realidad de la muerte es inevitable, pero no sabemos cuándo y cómo nos visitará, pero siempre es inoportuna. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué a mis seres queridos? La religión es la primera en ensayar respuestas a estas preguntas. La muerte es vista como una ausencia definitiva, sin retorno, aplacada, quizás y tan solo por la promesa de una estancia mejor en el más allá. Los pueblos andinos han construido otras respuestas y sobre todo se han hecho otras preguntas acerca de la vida y de la muerte. Para la cultura andina hay una línea de continuidad entre estas dos realidades. La cultura andina se construye y alimenta sobre la premisa de que el mundo es una entidad de la cual el ser humano forma parte, integra un todo en la que los muertos, al igual que los animales y la naturaleza, también concurren. La muerte es otra forma de estar en vida. Nuestros más remotos antepasados, la cultura chinchorro, se desplazó por estas tierras hacia los 8000 años antes de Cristo. Cazaban animales pequeños como roedores, vizcachas, guanacos y vicuñas. Todo ello en las tierras altas. En la costa se dedicaban a la pesca, la caza y la recolección, pero un rasgo sobresaliente en esta cultura fue su relación con los muertos. Como una forma de conservarlos, los momificaban. Enterrar a nuestros muertos es un ritual dramático e importante a la vez. El velorio y el funeral son los ritos más comunes para despedir a nuestros muertos. Acompañar a los deudos, abrazarlos y ayudarlos a sentir. Con las expresiones de un dolor compartido, el funeral es el camino a la última estación de la vida. Carrozas tiradas por hermosos caballos, cocheros solemnes que conducían el sepelio. Funerarias que prestaban sus servicios. En Iquique, empresa de pompas fúnebres como la de Moisés González, Illanes, Pérez Clemente, Hermanos Guerra, Núñez, La Humanitaria, por solo nombrar a algunas, le otorgaban a la muerte una estética especial, la del nunca más. A la hora del funeral, suspendida la siesta, la ciudad entera guardaba silencio. La historia de los funerales en Iquique, desde el punto de vista de la historia militar, comienza con el de Prat y Serrano. Prat y Serrano estaban en territorio peruano. Su velatorio fue, en consecuencia, sobrio. Lo mismo sucedió con sus funerales. El entierro de los héroes tuvo la modestia que las circunstancias imponían. El cortejo estuvo integrado por don Eduardo Llanos, don Benigno Posada, don Santos de la Presa Casanova, don José Toyos Ruiz Díaz, don Jaime Puig y Verdaguer, cónsul de Ecuador en Iquique, don Juan Nair, ciudadano inglés
y un ciudadano francés. Quizás el verdadero funeral a Prat, Serrano y Aldea ocurrió el 10 de mayo de 1888. En esa fecha recaló la escuadra comandada por el contraalmirante don Luis Uribe Orrego. Su misión, llevar a Valparaíso los restos de los héroes del 21 de mayo. A bordo del Huáscar se levantó una capilla ardiente. Los iquiqueños convertidos en chilenos acuden masivamente a presenciar tal ceremonia. El funeral marítimo concluyó con el arribo del Huáscar a Valparaíso el 21 de mayo de 1888. Tanto la Guerra del Salitre como la Guerra Civil de 1891 regaron de cadáveres el Norte Grande. Por aquí y por allá aparecen de tanto en tanto huesos y ropas de esos hombres. En 1903, la peste bubónica hace estragos en el Norte Grande. Su huella se deja sentir en Iquique y en Pisagua con mayor fuerza, y no se retira fácilmente. Vuelve en 1907, en 1909, en 1910 y 1911. Anoche murió un bombero, lo fueron a enterrar, con 5 marineros y un solo capitán. Pasaron por la plaza y vieron a un guatón. Los masivos y constantes incendios que han asolado a Iquique trajo, entre otras tantas consecuencias, la creación de compañías de bomberos. Los migrantes arraigados en el puerto expresaron su solidaridad. A ellos se sumaron los nativos, que vieron en esas instituciones el modo más claro del voluntarismo. El bombero iquiqueño fue el hombre más ocupado de todos los bomberos de Chile. Hay una tradición que los distingue. El día en que un bombero fallece no es un día cualquiera, y la noche en que lo sepultan, la ciudad parece detenerse. Con sus uniformes de gala, charrateras y zapatos lustrados, los bomberos lentamente se encumbran por Tarapacá en dirección al cementerio número 1. La noche se calla y el sonido del tambor marca el paso de aquel en que en vida fue un voluntario y que ahora descansará en paz. Las antorchas con ese fuego ardiente que el bombero en vida trató de derrotar los acompaña como tratando de hacer las paces. Centenares de pantalones blancos y chaquetas azules y rojas le dan colorido a esa noche eterna. Detrás, los carros bombas majestuosos le dan el último adiós. Iquique parece despoblarse para acompañar al bombero. Al llegar a Errázuriz con Tarapacá, el funeral adquiere ya un ritmo más dramático. Se acercan al número 1. El sonido del tambor parece latir como un corazón colectivo. Al subir por San Martín, la angustia parece ser de todos. La entrada al cementerio es majestuosa. Se le deposita en una coruna y se le cubre de coronas. Las palabras de despedida parecen estar de más. Cuando ingresa al nicho, otra vida espera. Cuando falleció el exintendente de Tarapacá, don Esteban Sacco Pertini, la ciudad se despobló prácticamente. No solo se despedía a un político, sino que a un hombre arraigado en la cultura local. Fue intendente en la época de Jorge Alessandri Rodríguez. Falleció a los 91 años. Don Esteban fue atleta, ciclista y futbolista. Un club, antecesor de la Sportiva Italiana, llevó su nombre. El funeral de los fallecidos en el accidente de la Yola, que naufragó cerca de La Boya el 7 de octubre del año 1959, tuvo también un marco de público
que los acompañó en su último viaje. Fueron velados en el salón de actos del Liceo de Hombres. Otro funeral masivo, el más grande del siglo pasado, fue el del sábado 10 de junio de 1990. Una gran cantidad de hombres, mujeres y niños despiden a los fusilados de Pisagua, encontrados en la fosa común el día 2 de junio, con los cuerpos de 21 ejecutados por la dictadura militar de Augusto Pinochet. La vida en la Pampa, casi como una paradoja, creó los cientos de cementerios que aún viven. Flores de papel o de hojalata adornan y acompañan al finao. El viento mece esas hojas y la pampa adquiere su propio sonido. La explotación del guano dejó sus huellas en Pabellón de Pica, la explotación de la plata en Guantajaya, el salitre en Guara, Humberston, Pozo Almonte, Caleta Buena, Pisagua y tantos otros lugares donde la vida parecía ser eterna. Los muertos de la Escuela Santa María y de La Coruña se nos esfumaron. No tienen cruz, menos flores. Luis González Centeno escribió: un hombre que se tutea con la dinamita no es común. La dinamita se le mete en el cuerpo y en el alma. De ahí, ¿por qué el norte es surcado de huelgas y de masacres? Sangre, sangre, rojo licor de la existencia con que se riega del pasado al presente ese territorio inconcluso donde Dios no ha querido dar aún su toque definitivo. Pero no solo en los cementerios la muerte habita, también se les recuerda a través de las animitas, sobre todo a quienes murieron de forma trágica. De lata, de cerámica, de aluminio, el material indica la época. Algunas animitas resisten al olvido. Aún las más milagrosas, como el ánima de la patita, se la tragó la ciudad. Lo mismo sucedió con Gonzalito. Queda la del finao San Martín, la de Olivares y la Quenita la Milagrosa, que en la década de los 80 la muerte transformó en santa. Las carreteras del norte grande no se pueden entender sin esta presencia. Por aquí y por allá, humildes o majestuosas, nos recuerdan la fragilidad de la vida. Todas hermosas, en tanto se identifican como memoria viva. Banderas, comidas, flores delatan a los deudos que de vez en cuando las visitan. No siempre los seres humanos enterrábamos a los muertos. Y cuando se empezó a darle sepultura, creamos un vínculo con ellos. Les llevamos flores, les hablamos e incluso le cantamos. El cementerio es el lugar donde viven los muertos. Allí, en sus tumbas y mausoleos, incluso la diferencia de clases sociales se hace sentir. Los epitafios, escritos por los vivos, no siempre representan la idea del muerto. En otras, sí. La muerte de un niño o de una niña es el dolor más grande que se pueda experienciar. Por lo mismo, arrebatada la infancia, sus deudos le llevan juguetes. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño. Mármol de Carrara, pino Oregón, cemento, cerámica, aluminio revelan el paso del tiempo y dan cuenta de las intervenciones humanas
sobre un lugar que, al igual que la ciudad, debiera tener un plano regulador. El 1 de noviembre, los cementerios se llenan de colores y huelen a flores frescas. El ajetreo es interminable. Escaleras, frascos de agua, paños para limpiar, se constituyen en herramientas fundamentales. Veo triste porque me matan tus caritas de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto en que tú me amas. Tu carita de penas y amor. No veo triste en la tristeza. Hemos jurado manto hasta la muerte. Y los hombres aman con tinta, sangre y el corazón. En el cementerio 1 habita el Iquique diverso de principios del siglo XX. Chinos, croatas, españoles, alemanes, italianos, ingleses, peruanos se dan la mano. Masones, cristianos, parecen estar en lo mismo. Los obreros, a través de sus inmensos mausoleos, nos demuestran lo que puede la organización. Los soldados de la Guerra del Salitre testimonian con sus epitafios sus grados y valentía. Las tumbas de 2 fusilados en el 1900, cuyo epitafio dice «Fue fallecido», recibe cada semana de manos de hombres y mujeres anónimos flores rojas. En el cementerio 3, el mausoleo del Nunca Más recuerda a los fusilados de Pisagua. Más arriba, el Tani junto a otros boxeadores nos hablan de la tierra de campeones. Los muertos de Cardoen habitan Alto Hospicio como semillas. Las niñas de Alto Hospicio, en un altar popular, nos increpan por nuestra desidia, sobre todo a quienes administran justicia. Y cerca, muy cerca, el mausoleo de los 26 jóvenes trágicamente muertos en el incendio de la cárcel del 20 de mayo del 2001. En La Tirana, el día 16 de julio, los músicos en romería se reúnen en el cementerio, honran y nombran a sus amigos con su música, hablan, ríen y sobre todo recuerdan e interpretan sus melodías. En San Lorenzo, la primera diablada del pueblo de Tarapacá tributa la memoria de los fundadores. En La Tirana, los morenos de Victoria. Olor a muerte, a derrota, a sueños frustrados. Pero están los otros, los que no están ni muertos ni vivos, los desaparecidos, los que no sabemos dónde están, pero permanecen en nuestras luchas por encontrarlos. Mientras no aparezcan, todo el norte grande será su tumba y todas las olas del mar su epitafio. Pólvora, mar embravecido, pestes, terremotos, incendios, matanzas, accidentes, en fin, una violencia cotidiana.
No hubo década en que los tarapaqueños no recibiéramos la visita de la muerte colectiva. De allí a que el finao haya que enterrarlo con todos los honores, es decir, con música, y esta tiene que ser con banda de bronce.